Quiero ir a la palabra, quiero hablarle de gastronomía. Desde hace 2, 3 días hay una palabra que me está dando vuelta al corazón por algo que llegó a mí. Ayer me dice la pastora, ¿cuánto hace no comemos pollo? ¿No, amor? ¿Usted come pollo? ¿Le gusta el pollo? ¿Cómo le gusta el pollo? A la parrilla, al horno, ¿cómo es en estofado o guisado. ¿Cómo le gusta? En milanesa no, descarte la milanesa, porque hablamos de pollo. No pollo milanesado. ¿Al espiedo? ¿Comió pollo al espiedo? ¿Le gusta el pollo al espiedo? Hoy debe ser caro un pollo al espiedo, ¿no? Precisamente de esa situación es que le quiero comentar, del pollo al espiedo. Yo recuerdo de chico, incluso me paraba, había una roticería cerca de mi casa, o una casa de comidas, y me encantaba pararme ahí a ver cómo se movía el bicho. Cómo daba vuelta y daba vuelta al mismo tiempo toda la rueda, y se iba moviendo. Y en mi ignorancia e inocencia de chico, ¿no? ¿Cómo se cocina? Yo no veía fuego, no veía nada, y sin embargo me quedaba ahí y veía que después de un rato se empezaba a dorar y seguía. Bueno, ahora uno sabe ahora cómo funciona, pero en aquella época no tenía ni idea. Y uno ve al pobre bicho ahí, bueno, pobre. Me gustan muchos de aquellos que son defensores de los animales sin ser, ¿vos qué? ¿Qué vas a decir? Sin ser vegano ni ninguna de esas cosas raras, esos bichos raros, esas cosas antibíblicas, no hablo de eso, sino aquellos que, ay pobrecito, pero bien que le gusta mandárselo al pobrecito después. Dice, ay pobrecito, ay no le hagas así, ay mira lo que le pasó, pero qué bien que estaba el asadito, qué bueno que estaba el churrasco, qué rico que está el pollo, ¿no? Entonces lo ve al pobre bicho ensartado, literalmente, ensartado, girando, dando vueltas, hasta que se cocina, muy rico, muy sabroso, mucho más sano que de otras maneras, porque su forma de cocción hace que se vaya desgrasando, entonces es mucho más sano para comer. En fin, y llegó a mí un comentario sobre se llama el ciclo del pollo rostizado. ¿Escuchó hablar alguna vez del camino de la rata? Le cambié de bicho enseguida, ¿eh? ¿Nunca escuchó hablar del camino de la rata? Walter, vos sí, ¿no? ¿Joel? ¿No? Sí, no. ¿No? Se le dice camino de la rata al ciclo del endeudamiento, de una persona. ¿Qué significa el ciclo de la rata? Ciclo o círculo de la rata. Usted trabaja para tener plata, obviamente, no va a ser por amor al arte. Trabaja para tener plata. Tiene plata para pagar las cuentas y para vivir, o al revés, digamos, para vivir y pagar las cuentas, como decía Fernando, que tiene muchas deudas. Para vivir y pagar las cuentas. Entonces, cuando termina de vivir y pagar las cuentas, ¿qué le pasa? Se queda sin plata. Entonces tiene que seguir trabajando o incluso hacer extras, como dijo la pastora, o incluso sumarle a las extras, lo peor que puede llegar a ser, aunque entiendo que lo necesite, pedir un adelanto, porque no le alcanza, para poder seguir viviendo. ¿Cómo se le ocurre vivir a usted también, no? Para poder seguir viviendo y pagando deudas, y así se quedó sin nada, tiene que trabajar para volver a pagar las deudas, para poder seguir viviendo, para poder... El círculo de la rata no sale de ahí. Está constantemente en ese círculo que no lo lleva a nada. A lo único que lo lleva es a una sensación de frustración, de vacío, de nada. Bueno, algo parecido a esto que le digo de la rata es el ciclo del pollo rostizado. Da vueltas desde que se levanta hasta que se acuesta. Me sentí muy identificado, primeramente, antes que Dios me ministre. Me sentí muy identificado cuando lo leí, cuando lo empecé a analizar, porque es una cosa más o menos así. Usted se levanta, algunos nos levantamos temprano, otros se levantan al mediodía, pero usted se levanta, desayuna, se va a trabajar. De lo que trabaje, el ritmo horario, como sea, no importa. Terminó de trabajar, va para su casa, cena, se sienta a mirar la tele, se acuesta y se levanta. Y desayuna y se va a trabajar.
vuelve y cena. Y se sienta a mirar la tele y se acuesta. Y se levanta y desayuna y se va a trabajar. Entonces, la persona que hablaba de esto hacía un comentario mucho más amplio, con un propósito distinto al cual yo se lo estoy explicando en esta noche, y decía, la persona que vive en el ciclo del espiedo, del pollo al espiedo, está todo el tiempo dando vueltas alrededor de su sueldo. Se siente cómodo en su sueldo, se siente calentito dando vueltas, se siente cuidado dentro del espiedo. Ahí nada le va a pasar, pero usted le pregunta, ¿te fuiste de vacaciones? No, no me alcanza. ¿Saliste a pasear? No, no tengo plata. ¿Te fuiste a algún lado? ¿Hiciste algo distinto? No, no tengo tiempo. Tengo que hacer horas extras. ¿Saliste con la familia? ¿Te fuiste, no sé, a jugar? No, eso ya no se puede. Solamente su vida, muy similar a la otra, solo que sin hablar de endeudamiento, su vida está metida todo el tiempo en eso. Ese ciclo de dar la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta sin llevarlo a ningún lado. Recuerdo una película muy vieja, argentina, donde apareció por primera vez un personaje que después se hizo requete famoso. El actor del personaje era, yo le voy tirando data y usted me va a ir diciendo. El actor del personaje era Juan Carlos Altavista. Su personaje era de un indigente. ¿Se va ubicando o no? ¿Sabe quién es Altavista? Manga de... ¿Qué dijiste? ¿Qué querés? ¿El número de documento también? Ahí, Minguito, otro gritó Minguito. En esta película no se llamaba Minguito. Era la primera vez que aparecía el personaje. Era por los 60, por ahí aproximadamente. O capaz que sí se llamaba, pero no lo llamaban por Minguito, sino por un sobrenombre. Y el sobrenombre de ese personaje en la película era Fatiga. La frase típica de Fatiga del Minguito era esa: trabajá, te cansá. Che, todos la saben. Vos no la sabés. Vos nunca sabés nada. Trabajá, te cansá, ¿qué ganas? Desde una filosofía un poco especial que uno puede llegar a darle la razón, tiene razón. ¿Por qué? Porque estás en ese ciclo constante en ambos, en el ciclo de la rata y el pollo al espiedo. Entonces, ¿de qué te sirve todo lo que haces si en definitiva volvés a lo mismo? ¿De qué te sirve tanto esfuerzo? ¿De qué te sirve tanto empeño? ¿De qué te sirve tantas horas si en definitiva volvés a lo mismo? La diferencia fundamental en la película, de paso le da un poquito de pule a películas de los 70, la diferencia fundamental es que habían pasado los años y aquella barrita de la esquina, que eran los amigos del barrio que se juntaban a jugar a la pelota, ya habiendo pasado años, uno era médico, otro abogado, otro ingeniero, otro un artista famoso, y este seguía siendo Fatiga, que se encargaba de pedir limosna para acomodar los autos en la entrada por ejemplo, de un teatro donde estaba su amigo actuando. Recuerdo también, hay un cuento, bueno, no es de la Andresina, la historia es mucho anterior y se cuenta de muchas formas distintas, pero la Andresina es un capo para eso. Cuenta la historia de un tipo que está sentado en su casa, en su rancho, en medio del campo, y viene un turista extranjero y le dice: hola señor, ¿cómo está? Se lo hago rápido porque si no hasta le hago el acento extranjero y todo, pero ¿para qué, no? Ya es tarde. Dice: señor, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Y él le dice: acá estoy cuidando las cabras. Dice: ah, bueno. Entonces el extranjero le empieza lo que a veces nosotros mismos apuntamos a crecer, a desarrollarnos, y lo incentiva, le propone: ¿y qué le parece si no las hace tener cría y vende las crías? Y así empieza. Y a cada cosa que este hombre le decía, a cada proposición, él decía: ¿y para qué? Y una y otra. Y termina, le llevo el punto de punta a punta. El tipo tenía una cabra o 2 cabras. Y el otro le decía: no, pero así usted entonces va a tener, no sé, una empresa naviera para vender el queso de cabra, le estoy inventando, y va a poder estar sentado bajo un árbol sin hacer nada. ¿Y qué estoy haciendo?, le dice. El mismo ciclo
la misma vuelta, la misma filosofía, berreta y barata, que a veces tiene un tono romántico y que nos da ese gusto, pero si al final, ¿de qué te sirve todo lo que hagas si terminás haciendo eso? Es preferible, en vez de haberte esforzado tanto, seguir viviendo hacia lo croto en el campo con una cabra antes de hacer todo lo demás. La persona que hablaba en este video que a mí me llegó, mientras estaba justamente con esta palabra, tenía un propósito distinto, apuntaba al crecimiento personal, al aumento de ingresos, de unas maneras no del todo apropiadas. No voy a decir malas ni ilegales porque no lo son. Son métodos legales, métodos conocidos. Pero la Biblia dice que la ganancia que se adquiere con riqueza, con rapidez, la ganancia o la riqueza que se adquiere con rapidez se va. No le encuentra valor, no le encuentra sentido, no lo cuida, lo que viene fácil se va. Entonces, hay empresas que se dedican a hacer eso, justamente, a proponer. Hace unos días vino alguien a ofrecerme esas cosas impresionantes que vos decís, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, decía mi abuela. Sí, pastor, porque si usted hace esta inversión, pone tanto dinero, entonces le aseguramos una ganancia del 55% o del 10% en dólares en un mes. Y yo digo, está recontra tentador hasta para estafar a alguien y después arrepentirse. Pero eso, le vuelvo a decir, las ganancias rápido se van. Y esta persona, que es el fundador de una empresa de venta en ¿cómo se llama, Walter, la multinivel, que son un curro legalizado, son una estafa pública internacional? Seguramente muchos de ustedes alguna vez lo habrá conocido o le habrá llegado. Conozco 2 o 3 que hasta se metieron en eso. Es una estafa. Es una estafa donde los únicos que se enriquecen son los que están arriba, nada más. Así que nunca entre en esos sistemas del multinivel. Esta persona lo que decía es, este ciclo de pobreza, este ciclo del pollo rostizado, este ciclo de la rata no te da nada. Tenés que hacer algo distinto para salir de esa situación. Pero a esta persona y a este ciclo le falta un detalle, pequeño, pero muy profundo. Y el detalle es que lo que define mi vida, lo que le da valor a mi vida y a mi existencia, lo que me genera a mí plenitud, para usar una palabra mucho más nuestra, no es lo que esté haciendo, no es cuánto gano, no es el nivel de mis riquezas, no son mis posesiones, algo de eso mencionaba la pastora, sino que en realidad lo que le da valor, lo que le da sentido a mi vida, a lo que hago y a cómo lo hago, es el propósito. Una palabra que hace mucho que no uso, aunque esta es columna de nuestra iglesia y de la visión de nuestra iglesia. Porque si vuelvo a las mismas historias que le cuento, hasta del tipo en el campo, claro, está muy bueno, viví todo el tiempo panza arriba sin hacer nada, pero ¿y qué sentido tuvo tu vida en definitiva? ¿Y qué legado dejaste? ¿Y qué huella dejaste? ¿Y qué enseñaste? ¿Y qué transmitiste? ¿Y a quién le mejoraste la vida? Ah, que se curta, ese tema del otro. Ese es justamente el punto que hace la diferencia, el propósito. Entender nuestra posición, entender nuestra función, que estamos para algo y no para enriquecernos. Entender precisamente que el dinero, para el cristiano, no es una meta, no es un fin. Ese era precisamente el concepto del Evangelio de la Prosperidad. El dinero no es una meta ni un fin. El dinero es una herramienta y una consecuencia. Herramienta de Dios para poder, a través de él, del dinero, bendecir al reino de Dios, y consecuencia de una vida de servicio comprometida, consagrada a Dios, que nos devuelve lo que nosotros le damos. Pero no es la meta y el fin, es herramienta y consecuencia. Entonces, cuando usted cambia el foco y ya no se está enfocando solamente en, bueno, estoy todo el tiempo dando vuelta en esto, entiende que lo está haciendo por algo y para algo, empieza a sentir plenitud, empieza a sentir que
que su vida sirve para algo, empieza a sentir que dejó algo, empieza a sentir que detrás suyo hay una vida formada, una vida transformada, hay un cambio en el lugar donde está. Que nosotros, como decía en el devocional de esta mañana, nosotros estamos puestos en el lugar que estamos con una función. Y esa función es transformar, y esa función es ser sal, y esa función es ser luz, y esa función, como decía ayer también, esa función es anunciar para sacar de las tinieblas a la luz. Esa función es una vida con una dirección, una vida con una visión. Cuando usted se enfoca en su esfuerzo, en lo que le cuesta hacer las cosas, en lo que tiene que invertir para hacer las cosas, solamente le provoca frustración. Cuando usted se enfoca en su esfuerzo, Nehemías capítulo 4, cuando venían los enemigos, la oposición, venían a decirle, dejá de hacer eso, ¿para qué hacen eso? No sirve para nada. Cuando ellos se enfocaron en su esfuerzo, dice, las fuerzas de los edificadores se debilitaron y empezaron a mirar que el trabajo era mucho. Y detuvieron la obra, si no me equivoco, 4:10 o por ahí creo. Detuvieron la obra que habían llegado a la mitad de la muralla. El laburo era levantar la pared, levantar las murallas de la ciudad. Habían hecho hasta la mitad. Y de golpe, tanta palabra que empezaron a recibir, Eclesiastés 7:12 o 7:21, 7:12 o 7:21, decía, no prestes atención a lo que se diga. No escuches todo lo que se diga a tu alrededor. Uno de los conceptos sabios que nos deja el predicador de Eclesiastés. No prestes atención, no escucha a aquel que le viene a decir no, no escucha a aquel que le viene a mostrar todo lo malo, no escucha a aquel que le habla lo negativo, no escucha a aquel que le dice, ¿para qué vas a hacer? ¿Para qué vas a invertir? ¿Para qué vas a poner en el negocio? ¿Para qué vas a la iglesia? No lo escuche. Porque usted entiende que hace algo porque algo lo mueve a hacer, el otro no tiene ni idea, y si usted hace caso al otro que no tiene ni idea, usted se queda sin idea. Entonces Nehemías, no él, sino la gente, él no escuchaba, la gente sí. Prestaba atención y se cansaron porque pusieron el foco en el esfuerzo. Pero lo que no se dieron cuenta, que lo que la misma Biblia dice, que habían llegado hasta la mitad. Y si llegaste a la mitad, quiere decir que lo que les faltaba hacer era exactamente lo mismo que ya habían hecho. Quiere decir que si habían podido llegar hasta ahí, podían llegar hasta el final. No tenés que poner el foco en el esfuerzo, tenés que poner el foco en el propósito, tenés que poner el foco en la meta a alcanzar y tenés que poner el foco en determinado momento, ni siquiera en los resultados, sino en lo que vos estás haciendo. Porque si una persona que pone una huerta o quiere empezar a sembrar lo que se le ocurra, pone el foco solamente en los resultados y se le ocurre, mire, le voy a decir una burrada. Yo quiero empezar a tener una empresa exportadora de nueces. Entonces voy a empezar a plantar nueces. ¿Sabe cuánto tarda en crecer un nogal? ¿Sabe cuánto tarda en dar fruto el nogal? Va a pasar toda su vida usted esperando que salga una nuez. Entonces, si pone el foco en el resultado, no siembra. Y si no siembra, no tiene empresa. Ponga el foco en esa situación, en lo que hace, en la inversión. No se detenga a pensar cuánto va a ganar, deténgase a pensar cuánto está haciendo. Si tiene un propósito, no le estoy hablando de plata ahora, le estoy hablando de visión. Si tiene el propósito, si entiende el propósito de para qué Dios lo puso en este lugar. Lo que nos diferencia de esta gente que utiliza estos ciclos para tenerlos a ustedes, a los que se meten, como esclavos para darle dinero, lo que nos diferencia es que ellos necesitan tener un motivo para vivir. ¿Y vos tenés un motivo para vivir? ¿O sos como Fatiga? ¿O sos como el del ¿para qué? ¿Qué es lo que te motiva a hacer? Entender ese punto, entender eso, es lo que nos lleva a una vida en plenitud. Es lo que nos lleva a una vida exitosa. Es lo que nos lleva a poder vivir en paz. A poder sentirnos plenos, llenos. Unos instantes le leo y ya nos vamos. Mateo capítulo 6, versículo 19.
en adelante. No sé hasta cuánto. ¿Dónde está? Me lo robaron. Acá, este lado. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y entonces dice, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué van a comer, qué van a beber, ni por su cuerpo, qué van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Y termina el pasaje diciendo, no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas. Pero busquen, este es el contexto del pasaje que tantas veces usamos, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o la vida que Él le agrada, como dice la NBI. Y todo lo demás, el vestido, el alimento, la casa, la provisión, el éxito, todo lo demás le será añadido. No ponga su foco en la riqueza, así como no tiene que poner su foco en el esfuerzo. Ponga su foco en el propósito. Desde hace 2 meses aproximadamente, póngale un mes, que hay una carga fuerte en mi corazón, y es entender quiénes somos, entender para qué estamos y lo que se espera de nosotros. Te decía el miércoles, entre otros conceptos, que fuimos adoptados, que fuimos comprados. Decía el sábado pasado y la semana anterior que fuimos revestidos, restaurados, elegidos, que fuimos llamados, que fuimos comprados por un precio especial para hacer una tarea especial. Que no somos uno más, sino que tenemos un privilegio por encima del resto, que estamos en un nivel distinto al resto de la sociedad. Entonces el motor de nuestra vida y el motor de nuestro destino, si solamente es la economía, ya perdiste tu foco. El motor de tu vida, el motor de tu destino, tiene que ser tu función, tu propósito. Entender para qué estás. A veces nos pasa en la iglesia, a algunos les pasa, a algunos de los presentes tal vez, a algunos de los ausentes seguro. No, ¿para qué voy a ir? Siempre lo mismo, y otra vez lo mismo, y siempre se dice lo mismo, y siempre se canta lo mismo, y siempre se habla lo mismo. Uy, mira, llueve, no puedo viajar. Es muy fácil hacerlo de esa manera, pero la persona que piensa de esa manera es porque perdió su foco. Porque el sistema en el cual estamos encajados y todo lo que vivimos en todo este tiempo, el año pasado y este año, está alcanzando su meta, la meta de callar, la meta de apagar a la iglesia. Y lo está alcanzando no porque la iglesia no funcione. Ojo, atenti, algunas iglesias no funcionan. Y no digo que no sirve la iglesia, jamás diría eso. Se lo digo, no funcionan literal con todas las letras. Esta semana me han dicho distintos casos, tal iglesia, tal iglesia, tal iglesia, tal iglesia.
no hizo absolutamente nada durante el cierre, se murió la iglesia. Se cerró la iglesia. Así. Por eso digo, no funciona. No que no haga las cosas bien. Se murió un plan espiritual para apagar y para acallar la iglesia. Pero no tenemos que entrar en ese mismo ciclo. Así como no tenemos que entrar ni en el ciclo de la rata, ni tenemos que convertirnos en pollo rostizado. Sino entender que fuimos llamados con un propósito, que caminamos con un propósito y que nuestra vida tiene un propósito. Estamos por encima para transformar.